Marcos capítulo 1. Hemos comenzado nuestro estudio en el Evangelio según San Marcos. Y lo que hemos visto hasta ahorita ha sido poco, pero como les dije al principio de nuestro estudio, el libro de Marcos es un libro en el que constantemente se está cambiando de escenario. Marcos va de una obra que Jesús hace a otra, de algo que está pasando en su vida a otra, y está muy rápido todo el movimiento de Marcos, ¿verdad? Y la razón por la que está Marcos tan rápido es porque Marcos no se detiene a explicar muchas de las cosas que nos explica, por ejemplo, Mateo, ¿sí? Que trata de darnos el trasfondo profético del nacimiento de Jesucristo y todas las cosas que los profetas dijeron antes acerca de cuándo iba a venir y qué podían estar esperando antes de su llegada. Entonces Marcos está dirigiendo a un público, a lectores que son básicamente gentiles, que no tendrían necesariamente el conocimiento acerca de las profecías de la primera venida del Mesías, por lo tanto no tiene que explicarles lo que está sucediendo. Y entonces por eso se pasa de un acto a otro acto, a otro acto, a otro acto. Y de hecho ni siquiera nos menciona el nacimiento de Jesús, ¿verdad? No menciona el nacimiento de Jesús. Pero la semana pasada llegamos hasta el versículo 11 del primer capítulo del Evangelio según San Marcos y dejamos a Jesucristo siendo bautizado. Entonces, desde el capítulo 1, versículo 1 y hasta el capítulo 1, versículo 11, noten todo el tiempo que pasa. Pasa toda su niñez, que tenemos descrita en cierto detalle en algunos de los otros evangelios. Sí, pasa toda la explicación que Juan nos da acerca de que Él estaba con Dios y que Él era Dios y que la luz del mundo vino, ¿verdad? Y que se humanó, ¿verdad? Que Él se humanó para presentarnos la gloria de Dios. Pasa todo lo que Lucas le escribe a Teófilo, ni siquiera se detiene a decirnos ninguno de esos detalles y entra de lleno a la vida de Jesús. Y la semana pasada y la semana anterior vimos en esos primeros 11 versículos 33 años de la vida de Jesús. Vimos acerca de Juan el Bautista, vimos lo que él estaba haciendo, que era predicando y bautizando al pueblo como muestra de su arrepentimiento, ¿sí? Vimos a Jesús mismo ser bautizado, salir de las aguas bautismales y escuchamos la voz del Padre desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces vamos a pensar en esto un poco, ¿ok? Jesucristo viene a la tierra, ¿sí? Jesucristo es revelado por Juan el Bautista, según lo que nos dice Juan, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús es bautizado por Juan el Bautista, sale de las aguas bautismales, el Espíritu desciende sobre él como en forma de paloma y la voz del Padre se escucha desde el cielo diciendo que Él es su Hijo amado en que tiene complacencia. Si nos ponemos a pensar en todos estos eventos dentro del punto de vista moderno del cristianismo, podríamos decir: Jesús salió de las aguas bautismales, fue declarado el Cordero de Dios, fue declarado el Hijo de Dios y vivió feliz toda la vida. Porque eso es lo que se presenta a menudo, que es el cristianismo. Ven a Cristo, recíbelo, bautízate y tu vida va a cambiar y va a ser una vida en la cual vas a tener todas las bendiciones de Dios y el poder de Dios y no te vas a enfermar y va a haber siempre prosperidad y tu familia va a ser la familia perfecta y tu matrimonio va a ser el matrimonio perfecto que todos van a envidiar y toda tu familia va a venir a Cristo y todos juntos se van a reunir para alabar al Señor cada semana en la iglesia. Y eso es lo que van a hacer hasta que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Eso es lo que nos dan a entender, ¿no es cierto? ¿A cuántos les ha pasado eso después de creer en el Señor Jesucristo? Por favor, alguien levante la mano. No, sí, ¿qué pensó? Sí, a nadie. Porque el venir a Cristo, ¿sí? Simple y sencillamente porque al venir a Él vamos a ir en una corriente opuesta a la que va el resto del mundo, vamos a encontrar oposición. Vamos a encontrar pruebas, vamos a tener luchas, nos vamos a enfermar, va a haber momentos de carencia, va a haber momentos en que nuestro matrimonio no va a funcionar como debe funcionar, nuestra familia está completamente disfuncional. Y de alguna manera se dice que todo eso está sucediendo porque no tenemos suficiente fe. Jesucristo era el Hijo de Dios.
Jesucristo había sido proclamado por Dios como su Hijo amado, en quien Él se complacía en Él. Ahora, cuando nosotros nos complacemos con alguien, tratamos de hacer todo lo mejor para las personas, ¿no es cierto? Cuando nos están complaciendo. Eso fue lo que se hizo con el Señor Jesús una vez que salió de las aguas bautismales. Noten en el versículo 12 de Marcos capítulo 1, después de salir de las aguas bautismales, el cielo se abre, el Espíritu desciende como paloma, el Padre declara lo que declaró. Y luego noten que Marcos usa la palabra en mi versión, Reina Valera contemporánea, y en el versículo 12, enseguida el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Ahora, ¿cuántos han estado en el desierto? ¿Cuántos saben que el desierto no es un lugar muy hospitalario? ¿Sí? Bueno, ahora en nuestros días quizás sí lo pudiera ser, ¿verdad? Porque nos llevamos nuestro motorhome y tiene refrigerador, y tiene estufa, y tiene calefacción, y tiene aire acondicionado, y tiene baño dentro, y tiene luz y todo. Pero en aquel tiempo no era así. Si no había cabañas que rentar, no había un lugar a donde ir a tener picnics ni nada. Era el desierto. Cuando hablamos del desierto, era el desierto. No había absolutamente nada. ¿Por qué? Fue el Señor llevado al desierto. Y noten que fue el Espíritu el que lo llevó al desierto. Y vamos a ver en el siguiente versículo que lo llevó al desierto porque iba a ser probado. Algunas versiones dicen tentado. Pero lo que está pasando aquí es que Jesús, por ser el Cordero de Dios, tenía que ser probado. Tenía que ser examinado. Tenía que como vamos a ver más adelante, ser probado en todo, como aquellos que iba a representar delante de Dios para saber lo que ellos sentían, para poder experimentar lo que nosotros experimentamos dentro de nuestra carne, de nuestro cuerpo carnal. Dios prueba a su pueblo. Dios prueba a su pueblo. Y no lo hace porque sea malo, lo hace por el bien de su pueblo. Lo hace para que su pueblo se dé cuenta de dónde se encuentra espiritualmente hablando en nuestros tiempos, para que veamos si en realidad estamos caminando con Él o no. Y esto, cuando las pruebas vienen, nos ayudan a poder corregir el camino, a poder corregir el curso, si es que estamos fallando en algún área. El pueblo de Dios desde Israel, después de que fue liberado de Egipto, fue probado por Dios. En Deuteronomio, en el capítulo 8 y el versículo 2, el Señor, hablando aquí a su pueblo, le dice: te acordarás de todo el camino en el desierto, por donde el Señor tu Dios te ha traído estos 40 años. Noten la razón por la que los llevó a través del desierto: para afligirte y ponerte a prueba, y para saber lo que había en tu corazón, y si habrías de cumplir o no con sus mandamientos. Noten. ¿Era Dios el que necesitaba saber qué había en su corazón? No, Dios conoce nuestro corazón. ¿Era Dios el que necesitaba saber si iban a ser obedientes o no? No, Él sabía que iban a ser desobedientes. ¿Era para el beneficio de Dios que ellos pasaran por esa prueba? No era para el beneficio de Dios, era para el beneficio de ellos mismos. Porque cuando pasamos por pruebas, yo no sé ustedes, pero cuando pasamos nosotros por pruebas, es cuando en realidad nos damos cuenta de qué tan fuerte es nuestra fe. Es cuando nos damos cuenta en realidad si nos vamos a aferrar a Dios y vamos a aferrarnos a lo que su palabra dice y vamos a aferrarnos a lo que sus otros testigos antes de nosotros nos han dicho a través de las Escrituras y en la vida real, o lo vamos a hacer a un lado y vamos a decir: esto no es para mí. Lo he dicho antes, pero es muy cierto, Dios no se va a llevar al cielo a nadie que no quiere estar con Él. Y las pruebas van a hacer que se revele nuestro corazón ante nosotros mismos y nos van a revelar si en realidad estamos dispuestos a seguir caminando con Dios a pesar de todas las dificultades, a pesar de las aflicciones, a pesar de nuestro cuerpo vendido al pecado, o si en el primer instante que sentamos que el fuego empieza a subir, vamos a decir: esto no es para mí y me voy. El Señor Jesucristo mismo nos dice que que no es digno de Él aquel que pone su mano al arado y luego voltea hacia atrás, ¿no es cierto? Y la palabra de Dios nos dice constantemente que el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué? ¿Porque Dios va de alguna manera a quitarle la salvación a los que son salvos? No, porque el que se persevere hasta el fin va a ser el que verdaderamente fue salvo, y el que no persevere se va a quedar atrás porque nunca fue salvo.
respondió a un llamado emocional que le hizo su corazón, respondió a una promesa de vida, de prosperidad, a una promesa de una vida sin pruebas, a una promesa de una vida sin aflicciones. Pero cuando las aflicciones vinieron, ¿qué sucedió? Corrieron inmediatamente. Entonces, es para nuestro beneficio. Si Dios nos prueba, a nosotros no nos gusta ser probados, nunca nos ha gustado, ¿no es cierto? Desde que estábamos en la escuela no nos gustaba ser probados. Íbamos a la escuela y el maestro nos decía, va a haber prueba de matemáticas hoy. ¿Y cuál era nuestra reacción? Oh, no. No queremos ser probados. Sabemos que estamos llegando a las pruebas finales de la escuela y nos lamentamos porque, ay, tengo tantas pruebas y tengo que pasarlas y si no las paso, etc. No nos gusta ser probados. Afortunadamente para nosotros, Dios no siempre hace lo que nos gusta. Hace lo que es necesario hacer para que nos demos cuenta de lo mucho que lo necesitamos. Porque es cuando estamos pasando por las pruebas más difíciles que nos damos cuenta de lo mucho que lo necesitamos. Que no lo tenemos ya todo aprendido, que no lo tenemos ya todo descifrado, que la vida es un enigma de muchas formas y que constantemente estamos descubriendo cosas nuevas. Estamos descubriendo nuevas tribulaciones y nuevos ataques y nuevos enemigos. Estamos descubriendo en realidad qué tan malvado y engañoso es nuestro propio corazón. Por eso lo hace. Y por eso Santiago nos dice en Santiago capítulo 1, en los versículos 2 al 4, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra. Noten, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte nada. ¿Se fijan? Entonces las pruebas tienen su propósito y son un buen propósito, aunque a nosotros no nos parezca que tienen un buen propósito, tienen un buen propósito en nosotros. Mi esposa ahorita está pasando por una prueba bastante fuerte y les pido que por favor la mantengan en oración. No está con nosotros porque, como ustedes saben, tuvo cáncer hace 12 años. 3 veces ha tenido cáncer, 3 veces se lo han erradicado y la última vez le dieron radiación, mucha radiación y eso hizo que sus músculos del cuello y que su epiglotis y que todos los músculos que tenemos alrededor del cuello y las mandíbulas se endurecieran. Y como el cuello y la nariz y los oídos y todo está relacionado, entonces por la tensión que hay en su cuello, ahorita está pasando tiene mucha presión en los oídos y le duelen mucho. Está haciendo ciertos ejercicios terapéuticos que le están ayudando, que ya le han ayudado bastante en poder pasar la comida, pero ahora está haciendo otros ejercicios que le están ayudando para poder hablar mejor. Y les pido por favor que la mantengan en oración. Está pasando por una prueba bastante dura, lo que hace que tanto yo como mis hijos estemos pasando por esa misma prueba porque la amamos y no nos gusta verla así. Y yo le pido a Dios, Señor, si es posible, dame a mí lo que ella está sufriendo para que ella no tenga que sufrir. Pero ¿saben qué? No es para mí decidir quién va a sufrir qué ni cuándo. Es para Dios decidirlo y Él ha decidido que ella va a sufrir el dolor físico mientras yo sufro el dolor moral, espiritual y emocional por ella. Y eso es de lo que se trata, porque tanto ella está creciendo en su fe hacia Él, porque está teniendo que depender de Él, como yo estoy creciendo en mi fe hacia Él también, porque tengo que depender de Él para que me dé la paciencia, el amor, la compasión, la comprensión, el tiempo, el deseo de poder cuidar de ella como yo sé que Él quiere que cuide de ella. Y mis hijos están creciendo en su fe también, porque están viendo a su padre orar por su madre y a los dos juntos orar, pidiéndole al Señor que la sane. Y cuando finalmente sea sanada, van a decir, fue porque mis padres se la pasaron de rodillas clamando a Él. Son buenas las pruebas, por eso Santiago nos dice que nos regocijemos en ellas. Nuestra fe tiene que ser probada, mis hermanos y hermanas, tiene que ser probada. No hay otra manera de comprobar que la fe que tenemos, la fe que proclamamos es la verdadera fe y no una fe falsa, que lo único que nos hace sentir es un falso sentido de seguridad que en realidad no tenemos. Es por nuestro bien que Dios nos deja pasar por esas pruebas. El apóstol Pedro escribe en 1 de Pedro capítulo 1, los versículos 3 al 6, lo siguiente:
Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Y todos decimos, ¿para qué? Versículo 4, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Esta herencia les está reservada en los cielos. Noten, a ustedes, que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios para que alcancen la salvación lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Esto, dice el versículo 6, les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y, sin embargo, se prueba en el fuego. Y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto y creen en Él aunque ahora no lo ven. Y se alegran con gozo inefable y glorioso porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación, dice en el versículo 9. Entonces noten, el oro es muy valioso, ¿verdad? ¿Y cómo se prueba que es verdadero oro? Con fuego. Nuestra fe es más valiosa que el oro, pero tiene también que ser probada por fuego, para que nosotros nos demos cuenta si es la fe verdadera, la fe salvífica, la que lleva a la salvación o no. Porque hay mucha gente que tiene fe, pero es la misma fe que los demonios tienen. No es la fe que salva, es la fe en que hay un Dios, pero no en la fe de que Él es el único que puede salvar. Entonces, como el Cordero de Dios que un día va a ser sacrificado por el pecado del mundo, Jesús tenía que ser probado, examinado, para ver si no tenía mancha o arruga que lo descalificara. Y nosotros también, porque decimos ser salvos, porque hemos proclamado o profesado fe en el Señor Jesucristo, esa fe va a ser probada para que nosotros nos demos cuenta si es la fe verdadera, la fe que salva, en la cual podemos estar seguros, o hay algo que tenemos que cambiar ahí para que se vuelva en esa verdadera fe. Entonces el Hijo de Dios es llevado al desierto, y no se les olvide que fue por el Espíritu. No fue Satanás el que lo atrajo a ir al desierto. No fueron seres humanos que le dijeron que tenía que ir al desierto para pasar cierta prueba. Fue el mismo Espíritu Santo de Dios el que lo llevó. Fue Dios el que lo llevó. Cuando pasamos por pruebas, a menudo es Dios el que nos lleva a esas pruebas. Y es necesario que constantemente estemos orándole a Él como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a decir: no nos dejes caer en la prueba. Ayúdanos a no caer en la prueba. En el versículo 13, noten que dice: y ahí fue puesto a prueba por Satanás durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Noten, el Espíritu lo lleva, y el Dios el Padre, después de haber dicho: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, permite que Satanás lo pruebe. Permite que el mismo diablo venga a probarlo. Y yo no sé ustedes, pero si mi Señor Jesucristo, que entregó su vida y derramó su sangre por salvarme de mis pecados, fue probado de esa manera, ¿quién soy yo para pensar que de alguna manera soy tan especial que no tengo que pasar por ninguna prueba? Que no tengo que pasar por ninguna aflicción, que Dios no tiene derecho de hacerme lo que me está haciendo o de permitir que pase en mi vida lo que está pasando. Porque a veces le señalamos a Dios con el dedo y le decimos: si en realidad me amaras, si en realidad fueras tan poderoso como dices ser, si en realidad tu Espíritu Santo me da el poder para declarar, que a propósito eso nunca nos da el Espíritu Santo.
¿Ok? Esa es nuestra propia mentalidad que quiere tomar el lugar de Dios. Entonces, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? Y esa no es la pregunta es, Señor, ¿qué me quieres enseñar a través de esta prueba? ¿Qué quieres que sepa de ti y de mí mismo? ¿Qué debo hacer para permanecer fiel a ti a pesar de lo que está sucediendo? Entonces, Señor Jesucristo iba a ser examinado. ¿Sí? El cordero que los judíos llevaban para sacrificar cada Pascua al templo tenía que ser examinado. Los sacerdotes lo tomaban y lo examinaban para asegurarse de que no hubiera ninguna mancha, de que no tuviera algún hueso roto, de que no estuviera nada, ningún defecto, ni una cortadura, ni una cicatriz. El cordero que se sacrificaba en la Pascua tenía que ser perfecto. Y el Señor Jesucristo fue examinado para mostrarnos que en realidad era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para que Él pudiera ser para nosotros un sacerdote, que es lo que es misericordioso, y nos entendiera. En Hebreos capítulo 2, los versículos 17 y 18, el escritor a los Hebreos nos dice: por eso le era necesario ser semejante a sus hermanos en todo, para que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiara los pecados del pueblo, puesto que Él mismo, noten, sufrió tentación o prueba, es poderoso para ayudar a los que son tentados. Mis hermanos, tenemos a un sumo sacerdote con el que podemos ir completamente confiados a confesarle las luchas que estamos teniendo, los pecados a los que estamos siendo atraídos a cometer, ¿sí? Y estar completamente confiados de que Él no nos va a decir: otra vez vienes a pedir ayuda para esta misma prueba, otra vez vienes a pedir ayuda porque caíste en el mismo pecado, otra vez vienes a pedirme ayuda, que no te he dado ya suficiente poder para poder vencer esto. No nos rechaza de esa manera porque Él sabe por lo que estamos pasando. Él conoce nuestras aflicciones. Él fue probado en todo, tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Entonces Él nos entiende, ¿sí? Y porque nos entiende, es poderoso para ayudarnos a nosotros cuando somos tentados o probados. Por eso debemos aferrarnos a Él. Debemos aferrarnos a sus pies, debemos agarrarnos de su manto, por así decirlo, y buscar la solución a las cosas que estamos pasando en Él. En el libro de Hebreos, de nuevo en el capítulo 4, los versículos 15 al 16, nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, ¿en qué? En todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. ¿Cuántos necesitamos ayuda de Dios aquí hoy? Yo necesito ayuda de Dios ahorita. Yo necesito mucha ayuda de Dios. ¿Y saben en dónde la vamos a recibir todos los que necesitamos esa ayuda? Es delante de su trono de gracia. Porque Él nos entiende, porque sabe por lo que estamos pasando, porque Él también fue probado, porque Él también fue tentado. Y Él no nos va a rechazar. Noten ahí en el versículo 14 del capítulo 1 de Marcos, dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. Se dice ahí después de que Juan fue encarcelado. Y la razón por la que fue encarcelado lo vamos a ver, pero la vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 6 de Marcos. Entonces no quiero concentrarme en que Juan fue encarcelado, porque vamos a volver a visitar esta situación cuando lleguemos al capítulo 6. Lo que quiero enfocarme es en que la razón grande por la que está encarcelado es porque él había proclamado que Herodes había cometido un grave pecado al tomar a la esposa de su hermano Herodías como esposa también. Y Juan el Bautista no era de los que se quedaba callado. Juan el Bautista era un hombre fuerte, recio, que
lo que tenía que decir lo decía sin, como dice mi mamá, sin pelos en la lengua. Y eso lo metía en problemas. Pero no debe extrañarnos, porque eso nos mete a nosotros en problemas también, porque siempre que vayamos a abrir la boca para proclamar las verdades de la palabra de Dios, va a haber quienes se molesten. Siempre. Pasa en la iglesia. Le pasa al pastor casi cada semana. Cuando dice uno algo que toca el nervio de alguien que está presente, inmediatamente la mente y el corazón empiezan, ¿y este quién se cree que es para hablarme a mí de esa manera? Mis hermanos, no le estoy hablando, lo que digo de acá, no lo estoy diciendo a nadie en particular, es simplemente lo que tenemos delante de nosotros en la palabra y va a llegar a tocar el nervio en algún lado de cada uno de ustedes alguna vez y los va a hacer que se sientan mal. ¿Saben qué? Prefiero hacerlos sentirse mal por unos momentos y que se den cuenta de que están en una situación peligrosa delante de Dios por el estilo de vida que están viviendo, por las cosas que están dejando entrar en su mente, en su corazón, en su casa. Y no quedarme callado por no ofender y que la palabra de Dios no pueda hacer lo que es enviada a hacer, que es ser como una espada de dos filos. Que atraviesa hasta el hueso y llega a los tuétanos y descubre la intención del corazón. Como pastor a menudo tengo que, con el, ¿cómo se llama? El cayado, ¿sí? Estirarlo y agarrar a la oveja del cuello y decirle, véngase para acá. Acá está el camino por donde vamos, acá están los pastos verdes, se anda yendo por allá por donde no hay nada más que lodo. El pastor a menudo usaba también un garrotito que traía siempre ahí. Cuando una oveja era demasiado rebelde y se andaba brincando cercas y se andaba yendo a otros rebaños, ¿saben qué hacía el pastor? Tomaba el garrotito y le quebraba una pierna a la oveja. Y se la remendaba y luego la ponía en su cuello y la traía. Todo el tiempo que estaba sanando la traía en su cuello para enseñarle quién era su pastor y a no andarse desbalagando de él. A veces el Señor nos quiebra un que otro hueso espiritual, ¿no es cierto? A veces lo sentimos, ¿verdad? Pero es cuando nos acercamos a Él y es cuando aprendemos más a seguirle. Pero de nuevo, siempre que abramos la boca para proclamar las palabras de verdad que están escritas en la Biblia, siempre va a haber quienes se molesten. En Proverbios capítulo 9, en el versículo 7 se nos dice, corrige al blasfemo y recibirás afrentas. Reprende al impío y te ganarás insultos. ¿Cierto o no? Es cierto. En Proverbios 15 y el versículo 12 se nos dice, al burlón no le gusta que lo reprendan, ni tampoco se junta con los sabios. Entonces Herodes no quería oír que había cometido un grave pecado al haberse casado con la esposa de su hermano, y Herodías odiaba a Juan el Bautista y lo metía a la cárcel. Pero quiero que vean ahí lo que Jesús estaba haciendo. Vimos ya la semana pasada o antepasada que Juan el Bautista había venido a predicar el bautismo de arrepentimiento. Pero ¿qué es lo que está haciendo Jesús ahí? Jesús fue a Galilea para proclamar, que también puede traducirse predicar, el evangelio del reino de Dios. Jesús vino predicando el evangelio del reino de Dios. Jesús era un predicador. Esa era su función. Esa era su misión. Mucha gente lo tiene al revés. Jesús era un hacedor de milagros, Jesús era un sanador de enfermos, Jesús era un levantador de muertos, Jesús era todo eso, pero no. La ocupación principal y el propósito principal de la primera venida de Jesús fue para que proclamara el evangelio del reino. Él trajo el mensaje del reino de Dios a la tierra. Aunque no en la manera que se esperaba en Israel, porque en Israel se esperaba que fuera un mensaje de liberación de la bota opresora de los romanos. Pero Él trajo un reino completamente opuesto al que ellos estaban esperando, contrario a las expectativas de la mayoría de las personas judías que lo estaban esperando.
Jesús lo que vino a proclamar fue un reino de amor, en el cual nos proclama que de tal manera nos ha amado Dios que lo envió a Él para que todos los que creyeran en Él no murieran, mas tuvieran vida eterna. No vino a subyugar gente, vino a manifestar la gracia de Dios, vino a manifestar la humildad, no el orgullo y la soberbia. Pero en realidad lo que vino a hacer es predicar el evangelio del Señor para que ya fueran judíos o gentiles pudieran recibir voluntariamente esas buenas nuevas del evangelio para poder ser salvos. Entonces, Jesús era un predicador que hizo milagros maravillosos, pero no era un hacedor de milagros que a veces predicaba, ¿sí? Mucha gente se enfoca en los milagros, se enfoca en los milagros que hizo, pero no se enfoca en las palabras que dijo. No se enfoca en las palabras que dijo. Van a comenzar los bautismos ahorita, hermana. Así es que Josh la va a llevar a donde se van a estar bautizando vamos a orar por ella. Vamos a darle un aplauso después de la oración porque hoy va a bautizarse, ¿ok? Bendito Padre Celestial, te pedimos por nuestra hermana Dacia en esta mañana. Te pedimos que la bendigas, que la guardes, Señor, que al dar este paso de obediencia a ser bautizada, Señor, ella pueda salir de las aguas bautismales sintiendo tu poder, sintiendo tu gracia, sintiendo tu complacencia en ella por someterse a este bautismo en agua, Señor. Bendícela, guárdala, protégela siempre en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Entonces, yo creí que iban a comenzar más tarde, pero se me adelantaron. Ok, vamos a seguirle. ¿Listos? Ok, entonces Jesús era un predicador quien hizo milagros maravillosos. Pero no era un obrador o hacedor de milagros que a veces predicaba, porque para eso fue enviado. A eso fue enviado. El profeta Isaías nos dice en el capítulo 61, en los versículos 1 y 2, la primera parte del versículo 2 dice: el Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí. Y Jesucristo citó este pasaje en el Evangelio según San Lucas, pero el Señor estaba diciendo: el Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí. Sí, el Señor me ha ungido, me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos. ¿A qué lo envió? A proclamar buenas noticias, que es el Evangelio, a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Primera parte del versículo 2 dice: a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Para eso envió Dios a Jesucristo a la tierra, a predicar el Evangelio, a proclamar la buena voluntad del Señor, a proclamarle al hombre que Dios, aun cuando el hombre había pecado contra él, de todas maneras tenía buena voluntad hacia él y que él quería salvarlos más de lo que ellos querían ser salvados. ¿Saben que Dios quiere salvar a nuestros amigos y familiares incrédulos más de lo que ellos quieren ser salvados? Digo, es evidente, ¿no? Les estamos hablando de salvación, les estamos hablando de no tener que ir al infierno, les estamos hablando de vida eterna. ¿Y qué hacen? Lo rechazan. Pero esa fue la misión de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que lo llevó al desierto, fue el mismo Espíritu que se puso sobre él, fue el mismo Espíritu que lo ungió para llevar las buenas nuevas del Evangelio a los que estaban perdidos en el pecado. En Romanos capítulo 10, los versículos 13 al 15, Pablo escribe: porque todo el que invoque el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Pero tiene que invocar el nombre del Señor. Bueno, en el versículo 14 Pablo sigue diciendo: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?
¿Y cómo oirán si no hay quien vaya y haga milagros en donde viven para que puedan acercarse al que hace milagros y les pueda hablar? ¿O cómo oirán si no hay quien vaya y les dé de comer cada día de acción de gracias y Navidad y Año Nuevo para que al acercarse a la mesa, pues, eso es lo que dice? ¿Qué dice? ¿Cómo van a creer si no hay quien qué? ¿Saben qué, mis hermanos? No me vayan a malentender, y los que me están viendo por el internet, por favor, no me vayan a malentender. Tenemos que alimentar a los pobres, tenemos que alimentar a los hambrientos, tenemos que ayudar a los necesitados, lo tenemos que hacer. Señor nos llama a hacer eso. Pero ¿saben qué es lo más importante que podemos hacer por ellos? Predicarles el Evangelio. Predicarles el Evangelio. Y darles la oportunidad de que se rindan a los pies de Cristo y sean salvos, y luego llenarles el estómago. Sí, porque les podemos llenar el estómago, pero si no se salvan, ¿de qué les va a servir? Se van a ir al infierno con el estómago lleno, pero se van a ir al infierno. No podemos hacer buenas obras si no van acompañadas de la predicación del Evangelio. No podemos hacer buenas obras para sentirnos bien nosotros acerca de lo que estamos haciendo por los menos afortunados que nosotros, por los que están necesitados, si no les estamos llevando el mensaje del Evangelio juntamente con ellos. No podemos olvidarnos de eso. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Sigan ustedes. A todo lo demás que mencioné debe hacerse. De nuevo, no me malentiendan. ¿Sí? Pero tiene que ir acompañado de la predicación del Evangelio. Eso es lo más importante. La predicación del Evangelio. En 1 Corintios capítulo 1, en los versículos 18 al 21, Pablo escribe: el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Versículo 20 dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña estos tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios que enloquezca la sabiduría de este mundo? Noten por favor el versículo 21. Porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, que lo pudo haber hecho. Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante un gran anuncio en el cielo, con estrellas y con chispas y con rayos y con cohetes de que el Mesías había venido, que lo hubiera podido hacer. Dios, ¿sí?, dispuso salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Así se dispuso Dios a salvar a los creyentes. Hay muchos incrédulos que van a ver nuestro video y van a verlos a ustedes ahí sentados y van a decir: pero esta gente está loca. Este camarada les ha de haber dado algunos polvos o algo, porque míralos cómo están ahí sentados tan quietecitos escuchándolo predicar. Pero no soy yo. Es el Espíritu Santo de Dios que nos salvó por una predicación, y por medio de la predicación de la palabra nos sigue trayendo cada vez más y más cerca de sí mismo, y por medio de la predicación de su palabra nos sigue mostrando quién Él es en realidad y cuánto lo necesitamos. Nos sigue mostrando a través de su palabra y nos habla acerca de todo lo que puede hacer por nosotros y lo que va a hacer por nosotros. Por la locura de la predicación estamos todos aquí. Yo estoy loco al estar predicando lo que estoy predicando, porque mucha gente que me oye me dice que estoy loco. La satisfacción que me queda es que ustedes están más locos porque me escuchan. No, no es cierto. No es cierto. Es una locura lo que hacemos. Piensen, es una locura. ¿Sí? Gente se da a los juegos de fútbol, a los juegos de soccer, se pasa el domingo entero en el parque, se pasa en la playa aunque esté nevando, se van a las montañas y se van para acá y se van para allá y todo tipo de diversiones y todo tipo de cosas, cansándose para que el lunes no tengan ganas de ir a trabajar y tengan que llamarle al patrón para decirle que están enfermos, aunque no están enfermos, no saben que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos, etcétera, etcétera.
Y nosotros estamos aquí, reunidos, cantándole a Dios, escuchando su palabra, siendo alimentados por Él, siendo acercados más a Él por el poder de su Espíritu. Nuestra fe siendo probada a veces, pero también nuestra fe siendo comprobada como fe verdadera, en la cual podemos tener plena confianza porque Él nos ha hablado. Que Dios no permitió que el mundo lo conociera a Él mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El que no oye la predicación de la palabra de Dios no puede conocer a Dios. O yo puedo leer la Biblia yo solo y yo puedo aprender y entender y todo eso. Oh, es posible que la entiendas acá, pero no te va a llegar hasta acá. Los israelitas hacían alarde de que conocían la ley, pero el conocimiento de la ley no trae ningún provecho excepto el conocimiento intelectual de ella. Cuando la ley hace efecto, el efecto que tiene que tener es cuando la ley pasa de la mente al corazón. Y eso el Espíritu Santo lo hace cuando su cuerpo está reunido y puede obrar en cada uno de sus miembros como Él quiere obrar. Por eso estamos aquí. Yo por eso digo, gracias a Dios es martes, gracias a Dios es domingo. Porque me puedo reunir con el cuerpo de Cristo y todos y cada uno de nosotros haciendo lo que a cada uno tiene que estar haciendo. Componemos ese cuerpo y el cuerpo funciona como debe de funcionar. ¿Sí? Versículo 15 de Marcos 1 decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y luego noten que dice primero, arrepiéntanse. Y número 2, crean en el Evangelio. Esa es la predicación de Jesucristo. No es muy complicada, no tiene mucha teología, no tiene mucha Biblia que digamos. La predicación simplemente dice arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Cuando dice ahí el tiempo se ha cumplido, está usando una palabra griega muy curiosa. Es la palabra kairos, que significa la oportunidad estratégica, el tiempo decisivo. Lo que Jesús estaba diciendo entonces es que el tiempo estratégico para que el reino de Dios viniera a la tierra era en ese tiempo. Y ahora, mientras ese tiempo ha llegado, no dejen que se les vaya a pasar la oportunidad de tomar la decisión, de aceptar, de creer en el Evangelio de Jesucristo. Ese tiempo todavía está vigente ahorita. Ese tiempo todavía está entre nosotros ahorita y no debemos de dejar pasar la oportunidad de acercarnos, de recibir el reino de Dios para recibir la salvación de nuestras almas. El reino se ha acercado. El reino de Dios está a la mano, está al alcance. Cualquiera puede estirar la mano y recibirlo. ¿Qué tienen que hacer? Arrepentirse y creer en el Evangelio. Él quería que las personas supieran que ellos no podrían entrar al reino al andar de la misma manera que habían andado hasta ese momento. Aun cuando fueran personas religiosas, ellos debían de cambiar su dirección para poder experimentar el verdadero reino de Dios. Y eso es de lo que se trata el arrepentimiento, porque algunas personas piensan que el arrepentimiento se trata más que nada de sentimientos, especialmente el sentirse apenado por el pecado. Yo antes de conocer a Cristo me sentía apenado por el pecado, pero luego pensaba, qué bueno que nadie me vio. Sentí una gran pena. Hijo, la otra vez caí en lo mismo, pero qué bueno que nadie me vio. Qué bueno que nadie se dio cuenta. ¿Sí? Eso no es arrepentimiento. ¿Sí? No es un sentimiento nada más. Digo, es maravilloso el sentir pesar por nuestro pecado. Pero arrepentirse no es una palabra que describe ningún sentimiento. Es una palabra de acción. Jesús nos dijo que hiciéramos un cambio. Al decir arrepiéntanse, Jesús está diciendo que tenemos que hacer un cambio de mentalidad.
Y no solamente lamentarnos por lo que hemos hecho. El arrepentimiento habla de un cambio de dirección, no de la tristeza del corazón solamente. Por eso dice, arrepiéntanse. Ay. Tiene que haber una acción de parte nuestra. Un movimiento hacia una manera distinta de vivir. Un movimiento hacia una manera distinta de pensar. Cuando hay verdadero arrepentimiento, todo eso cambia. Y cuando la tristeza de corazón produce el arrepentimiento verdadero, oh, Señor, oh, eso es lo que cambia nuestras vidas. Eso es lo que había de ser el cambio, porque las voltea al revés. Diríamos, las pone boca abajo, pero no las pone boca abajo, las pone como debe de estar. Y eso es lo que transforma la vida. Cuando hay esa tristeza de corazón, esa tristeza que solo Dios puede traer, eso es lo que produce un verdadero arrepentimiento. En 2 de Corintios capítulo 7, los versículos 10 y 11. Noten lo que Pablo dice aquí. La tristeza que proviene de Dios produce, o quiere decir, hace que se llegue al arrepentimiento para salvación. Y de esta no hay que arrepentirse. En otras palabras, cuando se llega al verdadero arrepentimiento que lleva a la salvación, no va a haber por qué arrepentirnos de que hayamos tomado la decisión de dejar nuestra vida pasada para seguir a Cristo. Pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte. Versículo 11 dice, fíjense, esta tristeza que provino de Dios produjo en ustedes preocupación por cómo se estaban portando, por las cosas que estaban dejando entrar a la iglesia. Produjo en ustedes el deseo de disculparse, de pedir perdón, no de echar la culpa a los demás, sino de reconocer que yo la regué, yo cometí el pecado, yo soy el que estoy haciendo algo malo, los demás no tienen la culpa, es mi culpa. Y hay un deseo en mí de disculparme, de pedir perdón. Produjo en ustedes indignación por lo que habían estado haciendo, por lo que habían estado aceptando. Ahora se sienten indignos. Y se preguntan, ¿cómo es posible que pude aceptar cosas como esas? ¿Cómo es posible que pude hacer cosas como esas? Y pensar que de alguna manera estaba bien con Dios de todas formas. Eso es arrepentimiento. Produjo en ustedes temor. Oh, Dios. Si hubieras enviado a tu hijo a venir por tu iglesia en los momentos que estaba practicando eso que estaba practicando, no sé si me hubiera ido con él. Y ahora temo volver a esos andados, temo volver a ese estilo de vida, porque no quiero tener ni la menor duda en mi mente de que estoy listo para cuando tú vengas. Luego noten las siguientes 3 palabras. Produjo en ustedes vehemencia, celo y deseos de hacer justicia. Vehemencia quiere decir pasión ardiente por hacer lo correcto. Deseos quiere decir que Dios ha puesto en nosotros tanto el querer como el hacer, lo que es justo, lo que es bueno, lo que Él acepta. ¿Sí? Somos celosos de ellos, no porque vayamos a lograr ser más salvos por ese celo, sino porque Él ha puesto en nosotros el celo de seguirlo tan cerca, que no hay manera de que nos podamos perder. Eso es lo que produce el verdadero arrepentimiento. Y luego noten lo que dice al final del versículo, dice, es evidente que en este asunto ustedes no tuvieron la culpa. En el asunto que habían estado permitiendo pasar. Ellos no tenían la culpa de lo que estaba pasando, pero sí tenían la culpa en el sentido de que lo estaban aceptando sin decir y hacer nada. Y cuando se dieron cuenta de lo malo que esto era delante de Dios, se arrepintieron y volvieron a Él. Y luego les dice ahí, crean en el Evangelio. Crean en el Evangelio, les dice Jesús. La palabra en no se encuentra en el lenguaje original. Si tradujéramos esas palabras directamente del griego, solamente diría, crean el Evangelio. Crean el Evangelio. Mucha gente cree en, ¿verdad? Yo creo en Dios.
Yo creo en el Evangelio. Yo creo en esto, yo creo en aquello. Ok, está bien creer en, pero es más importante creer al. Sí, porque creer en el Evangelio, de nuevo, implica acción de parte de mí. Si creo que el Evangelio es real, voy a predicar el Evangelio para que más gente se salve. Si creo que el Evangelio es lo que se dice en la Biblia que es, entonces voy a vivir de acuerdo al Evangelio. Si creo que el Evangelio es lo que la Biblia dice que es, entonces lo voy a adoptar para mí y voy a vivir seguro en Él, porque el Señor me ha dicho que es verdad. Mucha gente cree en Dios. Estoy seguro que si preguntara, ¿hay alguien aquí que no cree en Dios? No creo que miraría a alguien que levantara la mano. Todos creemos en Dios. Santiago nos dice que hasta los demonios creen. Pero ¿cuántos le creemos a Dios? ¿Cuántos creemos lo que nos dice en su palabra? ¿Cuántos creemos que si vivimos conforme a lo que su palabra dice, vamos a poder entonces recibir las bendiciones de las que su palabra habla? Y aun cuando pasemos por pruebas, dificultades, aun cuando seamos tentados, porque le creemos a Dios y creemos que su palabra es verdadera, vamos a poder permanecer en Él. Vamos a poder caminar con Él. Vamos a poder obedecerle a Él. Y vamos a poder hacerlo hasta el final. Porque acuérdense, el que persevere hasta el final, este será salvo. La única manera que podemos saber si nuestra fe es la que va a perseverar es cuando pasamos a través de las pruebas que pasamos. Pero tenemos que creer en y tenemos que creerle al. Amén. Vamos a orar.